Bueno, muy buenos días. Estamos con el profe Edgar Dorado. Estamos haciendo filosofía. Estamos hablando puntualmente de la singularidad. Estamos construyendo conocimiento y un próximo evento donde vamos a hablar del tema. Entonces, profe, muchísimas gracias. Hoy nos vamos con el tema de los principios fundamentales en la singularidad. Profe, buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo está? Bien, gracias. Empecemos por los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Bueno, primero, la idea de principio, ¿no? Uno piensa que el principio es algo que emerge y resulta que está en todas las ciencias, ¿sí? El principio es aglutinante, ¿Dónde es nace el principio? ¿Cuál es el inicio del principio? el principio lo hace un hábito, lo hace una serie de acciones repetitivas, es lo que hace, crea un hábito y ese hábito lo genera un principio. Y en el caso, por ejemplo, un principio solo se conoce al final. O sea, uno puede hablar de un principio al final en el sentido de que tiene que haber un recorrido en diferentes acciones para llegar al principio. Me explico. Si yo voy a hablar del principio del agradecer, por ejemplo, entonces yo tengo que mirar las diferentes perspectivas que tiene el agradecer. Entonces, no es lo mismo dar gracias, llamémoslo así, ante un evento, llamémoslo como un evento casual. Entonces, donde usted se siente incómodo, pero sin embargo usted da las gracias. Esa es una manera de construir el agradecer. Otra, cuando hay un beneficio. Entonces, ese dar las gracias es otra manera de agradecer. Otra manera es incluso cuando usted hace un bien y la otra persona no responde de la misma manera, ¿no? En el caso de que le sirven un plato y te botan el plato en la cara, por decir algo. Entonces, y si sin embargo, eh, usted nunca debe perder la disposición al agradecer, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, las diferentes maneras y formas y modos de agradecer es lo que va construyendo el principio del agradecer. O sea, todos los vericuetos o rincones que tiene el agradecer se configuran y generan un principio, ¿sí? Que es el principio del agradecer. Son las diferentes maneras, modos, formas, relaciones, vinculaciones eh, que tiene, que tiene cualquier valor, cualquier fundamentación. Ahora bien, vamos a hablar de principios fundamentales. Entonces, hay unos principios que encontramos en todas las ciencias que son fundamentales. Entonces, está, por ejemplo, la completud, ¿sí? Cuando algo está completo e incompleto, desde el punto de vista psicológico, hay un principio de la completud. Hay otro principio, por ejemplo, que es amplificar y simplificar, ¿sí? Entonces, hay una realidad, pero esa realidad se puede amplificar, se puede extrapolar a otras situaciones o todo lo contrario, se puede dividir o se puede mirar de otra manera. Hay otro principio que es bueno, Einstein tiene una frase que dice, mira las cosas de diferente manera y obtiene diferentes resultados. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido de completud, de extrapolar, simplificar, amplificar. Eh, Algo que sucede micro también puede suceder a lo macro. Entonces, la generalidad, la especificidad. Hay otro principio que es el de lo singular, ¿sí? Lo singular, la unidad. Ese es otro principio.
Hay otro principio que es buscar factores de convergencia. Ahora, otro principio, buscar factores de divergencia. La negación, es una divergencia, llamémosla así, frente al principio de lo convergente. Otra manera es la, la causalidad, por ejemplo, es otro principio de causalidad, es decir, hay una causa y esa causa genera efectos, causa, efecto, consecuencias. Y hay otros principios que son disruptivos, es decir, saltan de una a otra. Una causa puede generar un hecho, pero resulta que esa causa es multivariable. Entonces las causas vienen de diferente manera, no vienen de un orden de sucesión, sino de un orden disruptivo, un orden eh, que salta de un lado a otro. Eh, Hay otros principios como similitud, entonces lo que son principios análogos, homólogos, se pueden comparar en diferentes comportamientos, ¿no? Está la etología, por ejemplo, el comportamiento animal con el comportamiento humano, está sistemas que son análogos y homólogos, sistemas que son todo lo contrario, eh, se componen, se estructuran por partes. Hay, hay una fuerza esencial cuando también se centraliza las cosas hacia el centro, lo que llamamos nosotros fuerza centrípeta, y también hacia el exterior. O sea, otro principio es lo externo y lo interno, al intra o al extra que le llamaban los romanos. Otro principio es el principio de los bordes o de los extremos, los límites, llamémoslo así, de cada cosa. Entonces, ese es otro principio fundamental de lo singular. Hay otro principio que es la formación de un sistema. Entonces, no siempre el uno, llamemos así, es lo singular. Esa es una manera, ¿sí? Pero hay diferentes formas de hacer algo singular. Algo singular es la porción mínima de un sistema. Entonces, es mucho más complejo. Tiene que tener varias variables, ¿sí? Para formar un mínimo de un sistema. También puede ser un cero relativo, es decir, el 1 puede ser un cero relativo, es decir, que, que en la dimensión cero, para dar un ejemplo del punto de vista aritmético, en la dimensión cero o físico, en la dimensión cero está el 1 también, ¿sí? Entonces, eh, la dimensión cero es hacia el infinito, entonces ahí está el 1, dentro de ese infinito está el 1. Entonces, por eso el cero relativo también es singularidad. El cero en cuanto, en cuanto está relacionado con algo. Me explico, por ejemplo, yo tengo el meridiano de Greenwich, meridiano cero, pero el meridiano cero no es un cero como tal. O sea, no es algo que no tenga sentido, no es algo que vaya hasta el infinito, sino es un cero relativo. O sea, el meridiano de Greenwich es una unidad de un sistema que nosotros llamamos usos horarios y colocamos como convención ese paso por el meridiano de Greenwich, ese paso por el Big Ben, ese paso por eh, llamémoslo así, una convención que nosotros ideamos para poder organizar una idea. Entonces, la idea de orden también, primero, segundo, tercero, es un principio general singular. La idea de orden, de causa, de efecto, de otro principio, por ejemplo, fundamental es hay cosas que se agrupan y se atraen y hay cosas que se repelan también. Eh, por ejemplo, nosotros pensamos que en esta geometría los electrones se suman unos con otros y eso no ocurre.
¿no? Los electrones nunca se unen, ¿sí? O sea, se relacionan se relacionan, pero nunca se unen. Y nosotros pensamos que estequiométricamente decimos, este tiene una valencia -2, entonces estos dos átomos se unen con estos dos y resulta que los electrones no se unen, ¿sí? Lo que hay es una relaciones de, de conveniencia, llamémoslo así, en sentido social. En sentido químico, hablamos de enlaces, tipos de enlaces que son mixtos, que son covalentes, que son iónicos. Entonces, tienen diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, uno mira el grafito y el carbono y el diamante. El grafito tiene una manera de organización, tiene los mismos componentes, pero el grafito tiene una manera estructural totalmente diferente al diamante, ¿sí? Y estructuralmente, podríamos decir, es la misma base del carbono, pero las relaciones que se forman en su interior son relaciones o convenciones que estructuran materiales diferentes, totalmente distintos. Una cosa es el grafito y otra cosa el diamante. Entonces, esos son los principios de orden, de causa, de centralidad, de convergencia y divergencia. Se pueden agrupar todos los principios en dos principios fundamentales, que es uno la convergencia y otro la divergencia. Eso es más o menos, por ejemplo, cuando uno ve, hay hay una tendencia, llamémosla así, a uno, en el caso de la memoria, a recordar lo más reciente sobre lo remoto, de pronto olvidar lo remoto. Entonces, si usted hace énfasis en el principio, se llama ley de primacía. Y si usted hace énfasis en el final, se llama ley de recencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la apuesta que hace cualquier autor frente a un principio? Algunos, llamémoslo así, le interesa más la primacía, a otros más la recencia, ¿sí? Para cuestiones de publicidad, por ejemplo. Entonces está, llamémosla, por ejemplo, el rojo en publicidad es central, ¿sí? Es central y llama más la atención porque si usted coloca el rojo en el centro, la estructura del ojo está diseñada para mirar lo infrarrojo primero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, esos son los principios: centralidad, diversidad, eh, completud, complejidad. Bueno, listo. Tengo dos cuestiones. La primer cuestión me preguntaba por el principio fundamental del principio del mundo, de la vida, El origen. el origen. Y estaba pensando que el principio singular, o sea, que el principio singular del origen es el mismo principio singular del fin, ¿sí? O sea, tienen la misma esencia tal vez. ¿Qué puede distinguirse o cómo podemos distinguir ese principio fundamental del principio al principio fundamental? O sea, la diferencia de las esencias del origen y del fin. Porque usted dice, sí, hay dos principios fundamentales, que es converger, diverger, ¿sí? O sea, entonces hay un juego, ¿no? Un juego y pues siento yo que la vida misma está configurada así en tanto que todo es un equilibrio. Entonces, estamos despiertos, dormimos. Es de día, es de noche, ¿sí? O sea, no podemos ser totalmente estáticos, pero sí necesitamos estar estáticos. Entonces, y usted lo dice, hay unos principios que son causas de amplitud, sí, entonces todo refiere a todo lo que estábamos hablando pues en el primer video sobre la singularidad, que es un tema que pues
por el que empezó todo esto, que no sé, y sueño a dónde nos puede llevar y me parece como interesante. Entonces, pero sí me deja pensando ahí el, la esencia del origen, la esencia del fin, cuál es lo distinto y entre la convergencia y la divergencia, ¿dónde está el origen y dónde está el fin? ¿Cuáles Bueno, son los límites? esto, si la respuesta es convergente, si la respuesta es convergente, vamos a encontrar que hay un origen y un destino que deben tener el mismo principio, si la respuesta es convergente. Entonces, ¿qué significa? Si la respuesta es convergente, significa que la esencia del origen está en la esencia del final, ¿sí? Y hay dimensiones, o hay partes, o hay subdivisiones que han hecho posible de que ese final se estructure de la misma forma que el principio. Me explico. Hoy en día nosotros no podemos tener respuestas singulares, ¿sí? Ni dualistas. O sea, hay que ampliar el horizonte lógico, el horizonte de comprensión, el horizonte dimensional. Por ejemplo, eh, nosotros decimos aritméticamente qué es un número primo. Entonces decimos, por ejemplo, el número primo, la definición es divisible por sí mismo y por uno, ¿sí? Y decimos que esa es la única respuesta, como si fuera la única respuesta para los números primos. Pero resulta que no, hay respuestas dimensionales. Entonces, yo miro la estructura de Riemann y miro cómo organiza los números primos en series y puedo deducir que hay dos principios, un principio asimétrico y un principio simétrico. El asimétrico son los números naturales y el principio simétrico la forma como están estructurados en cuatro series, en 4 puntos convergentes. ¿Cuáles son esos Cuan- 4 puntos convergentes? los números primos terminan en 1, en 3, en 7 y en 9 después del 11, ¿sí? Antes del 11 son los números naturales. Entonces, ya ahí estoy dando una respuesta cuadridimensional, ¿sí? Si yo quiero dar una respuesta cuadridimensional de los números primos, digo, los números primos terminan en 1, en 3, en 7 y en 9, ¿sí? Desde el 11. Sí. Entonces usted mira todos los números primos y efectivamente hay una secuencia que está para el 1, que está para el 3, para el 7, para el 9, después del 11. Cuando usted mira los números naturales, ve otra manera, otra forma totalmente diferente a la forma simétrica como se organizan los números. Entonces, yo puedo hallar dos principios, o sea, una respuesta cuadrática, llamémosle así. Entonces, si vamos a hablar de números primos, ya no puedo hacer solamente la definición, que sería una dimensión singular y de primera dimensión. Tengo que hablar una dimensión cuadrática geométricamente, por ejemplo, a través de cómo Riemann lo presenta. Entonces, hay una simetría y hay una asimetría. Entonces, son dos realidades totalmente diferentes, la manera como se comportan los números primos naturales y los números primos, el resto de números primos enteros. Entonces, en ese sentido, ya hay una respuesta cuadrática, pero yo la puedo colocar cuadridimensional. Entonces, terminan en 1, terminan en 3, terminan en 7 y terminan en 9. ¿Qué sucede con esto? Hasta ahora nosotros teníamos la concepción de que los números primos estaban en un sistema decimal del 1 al 10, ¿sí? Y resulta que no, los números primos están en un sistema cuadridimensional, ¿sí? No decimal, sino cuadridimensional. Esto nos ahorra un 60% del problema, ¿sí? Que pasamos de una estructura lógica de 10 dígitos, de 10 números,
a una estructura lógica de cuatro terminaciones. Entonces, eso desde el punto de vista aritmético. Pero también sucede en la física, también sucede en la química, también sucede en la filosofía, en diferentes ciencias. Entonces, por ejemplo, para decir algo, el agua. Entonces, líquido, insípido, insaboro, inodoro, incoloro. ¿Sí? Y esa es la definición singular. Pero si yo puedo colocar la dimensión cuadrática, tengo dos principios fundamentales, que es el hidrógeno y es el oxígeno. ¿Sí? Y que a través de puentes hidrógeno en determinado ángulo se conforman como agua. Entonces ya esa es una respuesta cuadrática del agua. Y una respuesta tridimensional del agua, entonces, que el hidrógeno, por ejemplo, tiene tres valencias, el protio, el deuterio y el tritio, y que se necesitan dos átomos de hidrógeno y eso nos da también, en el sentido del oxígeno, también funciona con tres valencias, -1, -2, -3. Nosotros pensamos que solamente el oxígeno trabaja con -2 en las valencias y resulta que no, también trabaja con -1. Están los peróxidos, están los óxidos y están las aguas oxigenadas que necesitan de O3. Entonces, O-3. Entonces, en ese sentido, esa es una respuesta tridimensional del agua. ¿Sí? Y yo puedo ir hasta mirar, por ejemplo, dimensión 18 y hablar en la dimensión 18, que son los 18 gramos que pesa el oxígeno. El oxígeno más las dos átomos de hidrógeno sería la dimensión decimaoctava del agua. ¿Sí? Entonces, yo puedo estructurar, no hay una sola respuesta. Hay que abrirnos a que la singularidad abre las dimensiones. Es decir, si nosotros tenemos un principio unificador singular, tenemos algo que une lo cuántico y lo relativo, es decir, une las 36 dimensiones que tiene lo cuántico desde el punto de vista de la fórmula clave que es el Planck, ¿sí? La de Planck, que es la que estructura el mundo cuántico. Entonces, y de la misma manera, pues hay un macrocosmos, ¿sí? Así como hay 36, 10 a la -36, también hay un macrocosmos que es 10 a la 36. Cuando usted mira la organización de los cuerpos celestes, uno encuentra que los planetas están alineados en una línea, ¿sí? Están en una misma línea. Si, por ejemplo, del sistema solar están alineados en la misma línea, ¿sí? Porque llamémosla así, la luz se propaga en línea recta. Pero si ya vamos a mirar la nebulosa está en otra esfera superior a la de los planetas. Si va a mirar las estrellas tienen otra esfera intermedia entre la nebulosa y los planetas y las estrellas. Bueno, está también las galaxias, también tienen otras, otras dimensiones, llamémoslas así, donde se encuentran las galaxias. Entonces, y todo eso para indicar que también la máxima expresión es el multiverso, que no solamente hay un universo, sino hay un multiverso. Entonces, ese es el origen desde el punto de vista convergente, ¿sí? Desde el punto de vista convergente. Ahora, el origen puede ser una estructura de organización que sea totalmente diferente al final, porque todos los cambios y transformaciones, llamémoslo así, que ha tenido la materia,
llega a estructuras o sistemas diversos, ¿sí? Y no a una sola forma. Entonces, llamémoslo así, que son formas de organización o de distribución del universo. Entonces, ese es el principio divergente. Sí, el principio convergente, tenemos un origen, tenemos la base del origen es la misma del destino, pero también puede ser un origen que haya tenido tantas transformaciones, tantos mundos posibles, que hoy tenemos estructuras totalmente diferentes y que nos llevan a pensar que esas transformaciones eh, son diferentes modos y formas del universo. Ok, mientras hablaba estaba pensando en lo que nos une Ujú. y lo que nos une nos reúne, que en esencia o en principio es la filosofía, Ujú. porque ahí fue donde empezó todo, en la filosofía del lenguaje. Entonces estaba pensando y pues quisiera que nos, nos ayude a hacer un paralelo entre cuáles son las preguntas convergentes y las preguntas divergentes que responde la filosofía. Bueno, hay, o sea, desde el punto de vista del español, pues nosotros tenemos unas palabras interrogativas, ¿sí? Y hay palabras, llamémoslas así, que responden a una condición particular de lo que se pregunta. Entonces, si usted quiere averiguar sobre las esencias, entonces tenemos el qué, ¿sí? El qué es una pregunta sobre las esencias, sobre la fundamentación, sobre lograr lo más característico de ese ser. Esa sería, el qué sería una respuesta convergente, que refiere a la esencia, mientras que eh, las demás, ¿sí? Las demás preguntas refieren a la divergencia. Entonces, por ejemplo, ¿dónde? Refiere a un lugar, lugar refiere a espacio, espacio refiere a segunda dimensión. Entonces, son estructuras que, llamémoslas dimensionalmente, son específicas para cada dimensión. Entonces, por ejemplo, tenemos cuándo, entonces tenemos cuarta, quinta, sexta dimensión. Entonces tenemos tiempo para el cuándo. Eh, Hay otro tipo de pregunta que es el de qué, por ejemplo, que es un complemento circunstancial de materia. Está el complemento circunstancial de modo, de causa, de todas esas preguntas de qué, perdón, de cómo, para qué, de qué, en qué, por qué, ¿sí? Esas son divergentes, Divergentes. ¿sí? La única pregunta esencial en, en- es el qué, ¿sí? La única convergente. Y las demás son divergentes. Ahí están los dos principios. Yo tengo un planteamiento, una teoría que llama la teoría del silencio. Y el tapete que une lingüísticamente eso es el silencio. O sea, lo único que el tapete donde se coloca todo es el silencio. No, antes de nosotros estar en conversación, aquí en la mesa había silencio, ¿sí? Nosotros hacemos unas eh, elubricaciones, se llaman, a nivel intelectual, a través de formular preguntas y respuestas, y eso nos lleva a plantear un ruido o una interferencia a ese silencio, que pasará también como un momento efervescente o emerge, que emerge, pero se vuelve otra vez estático cuando nosotros terminamos de hacer la locución. Entonces, esa locución, llamémosla así, es la que nos permite pensar que todo lo une el silencio. El principio unificador es el silencio, lingüísticamente hablando.
Ahora, si lo extrapolamos a la física, ese silencio sería lo que nosotros llamamos como materia oscura. La materia oscura sería como el componente del universo, porque estamos hablando de un 95% del universo que está oscuro. Entonces, en ese sentido, y hay un 5% que es lo que es visible o real, entonces ese sería el silencio a nivel de la física. Y así es las otras ciencias. Por ejemplo, en filosofía nosotros tenemos eh, como principio de acción la pregunta. La pregunta, la negación, son principios de acción, principios que nos llevan a la divergencia. Y hablamos de topología, por ejemplo, cuando necesitamos convergencia. Entonces, por ejemplo, algo topológico en filosofía decimos, la verdad es un misterio, ¿sí? Entonces, la palabra misterio, ya ahí termina termina la forma de expresar la topología desde un sentido convergente. Porque lo que nosotros hacemos frente a un hecho es aproximaciones, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de adentrarnos en la realidad misma un 100%. Lo que hacemos son dicciones, locuciones, aproximaciones sobre algo que es comprensible, ¿sí? Entonces, en ese sentido, topológicamente, diríamos que la topología en filosofía sería lo que converge, lo que centra, es principio fundamental, y todo lo que digamos a través de la pregunta, de acciones, todo lo que genera eh, agilizar el pensamiento, verbalizarlo, comunicarlo, sería, sería el principio divergente. Sí, algo en lo que estaba pensando mientras pues, usted nos explicaba, eh, eran dos cosas, sobre las esencias y sobre el universo. Voy a empezar por la segunda, y es que en el universo usted dice, listo, hay un 95% de universo que está oscuro, pero la pregunta sería, ¿realmente está oscuro? O sea, porque está oscuro para nosotros, para nuestro pensamiento, pero siento que hay categorías que se escapan de nosotros mismos, ¿sí? Y pues tal vez, y no sé cómo, no he llegado hasta ese punto, pero hay una forma de pensar sobre Dios en cuanto a que podemos ver, analizar, observar, comprender, interiorizar a Dios en tanto somos humanos con las condiciones humanas que tenemos. No vamos a poder tener como a Dios siempre y todo, porque nuestra humanidad es limitada, por una parte, porque por otra parte, aquí está Dios, o sea, somos una extensión de Dios, ¿sí? Entonces, en cuanto al universo, siento que hay muchas preguntas, y voy a esta reflexión para llegar como a la premisa del por qué filosofía. Y esta es como, esto que estamos haciendo, estos videos son una respuesta a eso, a personas de pronto que, pues, digamos que usted habla de un tema y hay personas que les interesa y otras que no. Y hay como unos relevos generacionales que van tomando esas ideas, que van tomando unas formas que ya vienen, que de pronto por lo dinámico, por lo que ahorita hablamos, lo plural del mundo, tal vez no se pueden aplicar las mismas formas. Tal vez la educación de ahora con chat GPT, con inteligencia artificial, con la información a la mano, cambia la dinámica del qué, del cómo se enseña. Entonces, pues digamos que a mí me interesa mucho el tema de la educación, y veo que todo esto nos lleva a reflexionar, y por eso
Digamos que me parece válida e importante la premisa, porque estamos construyéndonos, estamos relevándonos, yo voy a seguir relevando y se vuelve como un intercambio lo que hemos hablado y me parece que, que es necesario y bonito en tanto que construye seres humanos que se valen por sí mismos, porque eh, yo descubro en tanto yo puedo descubrir el mundo, mi mundo, a partir de lo que usted descubrió de su mundo y de su perspectiva. Y así, por ejemplo, si vamos a hablar de esta mesa y estamos, digamos que, o sea, ponemos los ojos debajo de la base, sí, o sea, la alzamos, ponemos los ojos debajo de la base, no vamos a decir, venga, hay una carpetica tejida de colores, ¿sí? Entonces, por eso es importante, de pronto, esa perspectiva de, venga, necesitamos mirar los objetos, necesitamos hablar de la singularidad desde diferentes perspectivas, necesitamos hacer filosofía desde diferentes perspectivas porque eh, no quiero que mires el comedor como yo quiero que lo mires, sino tú como ser humano, como persona, puedes hacerlo. Entonces siento que es un principio, un valor fundamental de la filosofía y estamos sentados entre iguales, somos iguales, estamos construyendo, vamos para el mismo lado, porque tal vez pareciera que no es así. O sea, es, 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 es una, es como el reinado, es la cultura del más fuerte, de quién aplasta a quién, y no es la dinámica, no es tal vez el deber ser social, porque siento yo que cuando hacemos el bien por nosotros, por los demás, nos sentimos bien, y ese bien que es tan subjetivo puede ser como tan intersubjetivo, pero tan objetivo en cuanto a la esencia de ese bien o lo que se siente, lo voy a sentir yo y lo va a sentir usted. Entonces, es... Bueno, quiero hacer un análisis sobre su pregunta. Arranca con una concepción de Dios, después sigue mirando la contingencia del hombre y termina con acciones concretas, ¿sí? Entonces, mirando esa lógica, pues más o menos está planteado algo filosófico que es la teoría de los tres mundos, ¿no? Entonces, cómo una realidad, llamémosla así, epistemológica se convierte en una realidad de la teodicea estructurada antropológicamente. Bueno, entonces, para organizar las ideas, eh, la idea de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, de la forma como tú lo planteas, estamos hablando de teodicea, ¿sí? No estamos hablando de teología, no estamos hablando de las creencias, sino estamos hablando desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Es decir, cuáles serían las razones o fundamentaciones de esa energía que nosotros llamamos Dios. Eh, para responder esa pregunta, pues sencillamente eh, Dios es el Dios de los filósofos, es diferente al Dios de los teólogos. Cuando nosotros hablamos de Dios de los filósofos, estamos hablando del ser en cuanto ser, estamos hablando de ese motor inmóvil de Aristóteles, estamos hablando de ese principio que fundamenta todo. Ese es el Dios de los filósofos, porque el Dios de los teólogos es un Dios persona, es un Dios encarnado, es una revelación y no una religión, ¿sí? Es Dios que irrumpe en la historia y nos da una manera de cómo vivirla, ¿sí? Entonces, es esa concepción que está planteando de Dios desde la teodicea, que es un Dios de los filósofos,
pero es muy diferente a la concepción de Dios desde la teología, ¿sí? Que es un Dios persona, que es un Dios cercano, que es un Dios, llamémoslo así, que nos dijo cómo nosotros debemos vivir como seres humanos. Entonces, ya para desmenuzar la siguiente, que es la parte antropológica, sí, nosotros somos seres contingentes como personas, tenemos limitaciones de visibilidad, entonces, por ejemplo, es cierto que un agujero negro es oscuro, pero esa era una visión que arrancó en 1950, 1960, cuando ya empezamos a explorar el mundo y nos dimos cuenta de que es oscuro, pero cuando ya utilizamos otras formas de visibilidad, entonces es un sinnúmero de energías que se están dando en eso que parece oscuro. Ya con rayos X y con rayos gamma, que ya escapan del rango de visibilidad humano, ya la connotación es totalmente distinta. Son serie de fuerzas magnéticas, eléctricas que se están configurando y hay estructuras que ya podemos ver, pero con otro tipo incluso la misma, hoy en día la astronomía, hay una ciencia que ya es la parte acústica, o sea, ya se sabe cuándo es la formación de una estrella, ya que usted sabe cuándo es el sonido de una supernova, se junta con otra estrella, ya son Las diferentes, ondas electromagnéticas. exacto. O sea, ya la astronomía no se basa solamente en la visibilidad, que no, habían dos principios básicos de la astronomía. Uno era el correr al rojo para saber si se está si se está acercando o alejando, el efecto Doppler, que es otro principio de la física, si se está escuchando más fuerte o menos fuerte. Entonces, esos eran los dos principios y hacer pues el inventario de todo lo que hay en el universo. Entonces, la cosmología se basa en esos dos principios, ¿sí? Entonces, pero ahora tenemos no solamente cosmología, tenemos astrofísica, tenemos eh, acústica de la parte del universo, tenemos eh, resonancias de ondas que viajan por el universo, de fenómenos que se dieron en el universo en otro tiempo y todavía están viajando por el espacio. Entonces, hay diferentes, o sea, hoy en día se ha agudizado más el pensamiento de lo que nosotros llamamos universo. Entonces, cierto, cierto que somos contingentes, cierto que tenemos rangos de visibilidad, de acústica, de todo lo que hacemos, pero nosotros a través de la ciencia lo que hacemos es extender esos rangos, ¿sí? Poder observar cómo observa un gato, por ejemplo, se han colocado cámaras a través de nanopartículas donde se puede observar por dentro del ojo del gato qué colores observa un gato, qué colores observa los tonos oscuros. Entonces, hay gente que no mira colores, sino tipos de oscuros o de claros. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a pensar que nosotros somos contingentes, somos seres que tenemos una proporción, una dimensión, una malla semántica, pero la podemos ir ampliando porque hay herramientas que nos han ayudado a eso, ¿no? Y una tercera visión de lo concreto, que es la que está planteando en tres aspectos, eh, sí es cierto, pero hay una concordancia, sí es cierto de lo que planteas de que cada uno tiene una visión de mundo, que cada uno tiene una manera de sentir las cosas, pero hay una concordancia lógica, ¿sí? Hay una coherencia de argumentos, hay una correspondencia entre lo que se piensa y lo que se ve, ¿sí?
Entonces, eh, llamémoslo así, hay opiniones sobre las cosas, pero esas opiniones no todas tienen concordancia lógica o no todas tienen coherencia en sus argumentos o no todas logran hacer una estructura lógica que sea comprensible. Entonces, en ese sentido, eh, para responder la pregunta, eh, una cosa es el Dios de los filósofos, ya resumiendo, y otra cosa es el Dios de la teología. Somos contingentes, pero estamos ampliando nuestros horizontes. Y en cuanto a la dicción, a la locución sobre el ser de las cosas, nosotros tenemos argumentos, tenemos coherencia y tenemos estructuras posibles. Sí, algo que me ha regalado la vida, esta conversación, es comprender que entre uno y 2 hay 1.1, 1.2, 1.3, hasta 2. Y que entre uno y 1.1 hay, sí, porque a veces, por ejemplo, usted entra a Spotify y va a escuchar musiquita. Usted pone Spotify y pone una canción y indirectamente va sonando lo que usted siempre escucha, lo que más está sonando. Y de pronto uno ya se conforma con eso y no explora un poquito más allá que hay. Entonces, por ejemplo, usted nos habla de el estudio del universo desde la astronomía. Entonces, digamos que hay dos principios. Entonces yo digo, listo, ahorita estábamos también hablando que si vamos a estudiar los números primos desde una perspectiva contingente o contingente, hay también como contingente es como un poco más específica y la que se amplía, la otra es como, bueno, se pueden estudiar desde 4 dimensiones. Entonces ahí Ujú. me genera la duda y es, depende cómo se dé la respuesta y el que se estudie, se abren mundos posibles, ¿sí? Y me queda sonando y no sé mucho del tema de las dimensiones, cómo se estructuran esas dimensiones, cuántas dimensiones hay, cuáles los principios, las esencias de esas dimensiones, cómo podemos como comprender un poco más ese concepto. Bueno, el concepto de dimensión es un concepto de la física, pero se puede hacer extrapolaciones a la aritmética, se pueden hacer extrapolaciones a la lingüística, a la filosofía. Básicamente son 11 dimensiones que llevamos estructuradas, que sabemos que existen, que hay relación, pero hoy en día estamos ya hablando de dimensiones 36, 30, 72, 105, ¿sí? Donde ya hay computadoras cuánticas, por ejemplo, que manejan 105 qubits, que, que eso ya habla de dimensión 105. Entonces, se está ampliando ese horizonte, ¿sí? Sí, a través de las computadoras cuánticas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las computadoras cuánticas. Eh, la primera computadora que funciona con un solo qubit, ¿sí? Un qubit es una unidad del sistema de información que guarda información. Y ya hay transport, traspolación, ¿no? Bueno, algunos autores no dicen que hay un transporte de información, sino una traspolación de sistemas y se puede algo informar aquí y que esté en otro lugar de la misma forma, ¿sí? Entonces, eso se puede a nivel cuántico ya, ¿sí? Entonces, funcionaba con una sola, ¿sí? Y entonces llamémoslo primera generación y llegaba a dimensión 35. Ahora, estamos hablando de 105 qubits, que estamos hablando de computadoras de tercera dimensión o de tercera o de bueno, sería centésima quinta dimensión, ¿sí?
donde esto ya hay otras formas posibles porque hay materiales que se hicieron con el primer qubit que no son tan conductores como otros materiales. Entonces, se puede establecer que ya por ejemplo, esta información que llegó acá está en varias partes, en 10 partes diferentes, ¿sí? Entonces, eh, o sea, en el mundo ya nos estamos abriendo o se está abriendo el mundo a puertas dimensionales. Nosotros antes teníamos, en el punto de vista lógico, teníamos la respuesta del sí y el no, ¿sí? Pero es una visión cartesiana, dualista de la realidad. Eh, Hoy en día tenemos que hablar de diferentes visiones. Rara vez, pocas veces, normalmente, los adverbios de frecuencia deben entrar en la lógica, ¿sí? Los adverbios de frecuencia del inglés, ¿no? Normally, usually, o sea, son porcentajes de una realidad, ¿no? Entonces ya si hablamos de un 90, entonces usualmente hace tal cosa. Normalmente pasa eso, rara vez, algunas veces, Casi no. pocas veces, ¿sí? Casi nunca, ¿sí? Entonces, o nunca, o siempre, entonces, o sea, el horizonte se ha ampliado más de la lógica. Hay una nueva lógica. Bueno, creo que esta nueva lógica, bueno, al principio como de esa intervención estaba pensando en la geopolítica, porque todos esos materiales, toda esa materia prima, necesitan salir de algún lado. Y usted para garantizar como que usted despegue, usted necesita coger y como sea. Entonces, siento que hay un tema geopolítico, que eso desprende pues unas leyes, Bueno, unas yo le, normas. le tengo una contraposición y es que esa idea que estás tratando de enfatizar es occidental, ¿sí? Ok. Es decir, en Oriente hay otra visión de mundo, es mucho más de contemplación. Entonces, para nosotros, llamémoslo así, tenemos que producir, ¿sí? Tenemos que producir y después descansamos. Esa es la visión occidental. En Oriente es todo lo contrario. Nosotros primero contemplamos, ¿sí? Primero contemplamos y después hacemos algo para darle pie a esa contemplación, ¿sí? Pero primero está la idea de contemplación. Ok. Entonces, dos personas viajando en un tren de un lado para otro, ¿sí? Por decir algo. El otro vive en función de organizar sus ideas, de mirar qué es lo que va a hacer en su negocio, la cosa que va a hacer. Y el otro está contemplando el paisaje, el aire, el aroma, la charla con la. Sí, entonces son dos posiciones de mundo totalmente diferentes. No hay llamémoslo así, una única manera de ver el mundo. Entonces, Listo. hay gente que se afana por ser productiva y eso es idea es occidental. Pero hay otra gente que no, que es simplemente vivir, respirar, contemplar, inclusive la misma contracultura del paz y amor, Mm. de el Power Black, del Black Power y de los hippies van en esa estructura de mirar otras posibilidades que tiene el mundo. Sí, bueno, al punto al que quería llegar, y gracias por ampliarme, es en en cualquier política, en cualquier sistema social, hay unas políticas, hay unas leyes. Y al punto al que quería llegar era el mérito, porque usted tiene que tener unos conocimientos, eh, pasar por un proceso, presentar una prueba, que usted para llegar a poder presentar esa prueba tuvo que haber hecho muchos méritos, Ujú. unos requisitos.
y esa prueba le dicta a usted cuál puede ser su futuro. Y usted estaba hablando un poco de siempre, casi siempre, usualmente, normal. Entonces, que se ha ampliado un poco el horizonte. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo usted ve las pruebas tipo ICFES? ¿Cómo ve en cuanto a esta idea de que hay que ampliar el horizonte? Si esas pruebas hay que ampliar más respuestas, menos respuestas, ¿cómo lo ve ahí? Simplemente hay una lógica interna en la forma de preguntar y establecer la pregunta. Y que tiene unos procesos mentales que favorecen o desfavorecen la complejidad del ser humano, pero que es una posibilidad, es un camino posible, es una perspectiva. Pero hay otras posiciones donde no solamente hay una inteligencia lógico-deductiva, sino está la inteligencia espacial, está la inteligencia kinésica. Pues yo no he visto el primer IFES que salgan a hacer un desarrollo de un dribbling, por ejemplo, o a devolverse con un balón, ¿sí? O sea, o a danzar, o a cantar, o a decir poesía, o a declamar, que son otras posiciones totalmente ¿Válidas? válidas y para el mundo de hoy, ¿sí? Entonces, voy a poner el ejemplo de respirar. Respirar es una acción fundamental del ser humano y hay gente que no sabe respirar, ¿sí? Hay gente que no sabe respirar. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio físico, usted debe hacer la respiración por la nariz, no por la boca. Si usted en el momento en que empieza a hacer la respiración por la boca, sencillamente va a no tener toda la capacidad de recuperar esa energía, ¿sí? Y entonces está, por ejemplo, el vaso en el atletismo, está el cansancio físico, en levantar las pesas también tiene que tener concentración, tiene que tener esto para poder levantar la pesa. Usted no puede respirar con la boca abierta cuando va a levantar una pesa, ¿no? Tiene que estar concentrado y hacer la inspiración y la expiración en el momento adecuado, ¿sí? Para poder levantar la pesa. Entonces, en ese sentido, lo que estamos hablando es de que todo, absolutamente todo, tiene esos principios, ¿sí? Todos los principios fundamentales y básicos están en, en, toda en todas las cosas que nosotros dimensionemos. Bueno, dejamos ahí la Bueno, conversa yo hoy. creería que ya está bien, que hablamos de los principios fundamentales, Ujú, que hay que, lo que usted me decía ayer, mirar las dudas, ujú. no quedarse con las dudas, ¿sí? Sino volver a las dudas, ¿sí? Hacer ciclos en donde la memoria y todo se mantenga activo. Ujú. Entonces, Eso es clave. bueno.